Hemos visto las ventajas y los problemas que a veces presentan los sistemas distribuidos. Hemos visto que los sistemas distribuidos son escalables, permiten una respuesta rápida a los clientes de acuerdo a cómo se configuren estos sistemas distribuidos. Y existe una gran variedad de sistemas distribuidos. A continuación vamos a mostrar algunos de esos sistemas distribuidos que son relativamente populares en nuestro medio. Quizá alguno de ustedes ya habrá escuchado de estos sistemas distribuidos. Los sistemas distribuidos los podemos encontrar en bases de datos. Aquí tenemos un ejemplo de ellos. La base de datos se llama Cassandra. Esa base de datos es una base de datos no SQL. Recordemos que el esquema más popular de base de datos era el esquema SQL, que era un esquema relacional. El esquema de base de datos no SQL se caracteriza por ser un esquema no estructurado donde se almacena la información. Digamos que los esquemas no SQL son muy eficientes a la hora de leer datos, es decir, yo puedo consultar rápidamente y eficientemente los datos. Cassandra entonces es una base de datos no SQL donde se prioriza la disponibilidad y la capacidad de fallar cuando y la capacidad de tolerar, perdón, fallas relacionadas a la conectividad de red que comunica a los diferentes nodos que forman parte de una base de datos, en este caso Cassandra. Entonces lo que vemos en la gráfica a la derecha es que tenemos una serie de nodos que los podríamos entender como elementos de almacenamiento. Aquí tenemos un nodo que es el que recibe las peticiones. Este nodo es el que determina a través de un número hash cuáles son aquellos nodos que van a almacenar información. Entonces, digamos que Cassandra no almacena la información en todos los nodos que están en el sistema, sino que solamente un subconjunto de nodos son utilizados para almacenar la información. Digamos que dentro de las características que ofrece Cassandra es que tiene una alta velocidad a la hora de escribir datos, que eso es, digamos, una característica muy positiva dentro de los esquemas de base de datos no SQL. Dentro de los sistemas distribuidos también encontramos lo relativo a la computación. Uno de los esquemas o paradigmas de computación que se hizo bastante popular es el esquema MapReduce. Este esquema fue propuesto originalmente, digamos, lo popularizó bastante la gente de Google. Ellos, a través de este esquema, era que lograban indexar las diferentes páginas web que ellos tenían, digamos, colectadas de internet, y a través de este esquema era que podían hacer consultas muy rápido, y por eso es que esto es uno de los factores claves para el éxito de su motor de consultas. El esquema MapReduce entonces se llama así porque tiene unas etapas que se conocen como map y una etapa que se conoce como reduce. Eh, Está diseñado para trabajar sobre grandes volúmenes de datos. Otra característica que tiene este esquema MapReduce es que la computación se mueve hacia los datos. Como estamos hablando de grandes volúmenes de datos, no es que llevemos los datos a la computación, sino que la computación se mueve a los datos. Y digamos que él tiene unas etapas en las cuales se divide el cómputo entre los diferentes nodos. Luego los nodos lo que hacen es, de acuerdo a unas características de la computación que se llevó a cabo, se mezclan, por eso el shuffling. Y una vez se hace el shuffling, es decir, la mezcla parcial de los datos que cada nodo computó, se hace un reduce para posteriormente obtener un resultado final. Este esquema de MapReduce dio origen a una plataforma que se llama Hadoop. Digamos que Google propone el paradigma de programación MapReduce para hacer búsquedas eficientes en base en los índices de las páginas web que ellos tenían colectadas de internet. Y la gente de Yahoo hace una implementación de este concepto de MapReduce en una tecnología llamada Hadoop, que digamos que es una de las plataformas que fue muy exitosa en su momento y todavía se utiliza para ciertos análisis y búsqueda de información en grandes volúmenes de datos. A la par de Hadoop se desarrolla
un sistema de ficheros distribuidos. Entonces digamos que dentro de los esquemas o aplicaciones que hay de los sistemas distribuidos tenemos sistemas de ficheros distribuidos. Tenemos el Hadoop File System, HDFS. Es un esquema muy interesante que se caracteriza por tener dos tipos de nodos, uno que se conoce como el Name Node y otro que se conoce como el Data Node. El Name Node, si lo quisiéramos ver, es como un nodo, un computador donde se almacenan los metadatos asociados a un archivo. Por ejemplo, dónde se localiza el archivo, dónde está replicado, cómo se accede a esa información del archivo, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los Data Node, que son nodos donde se almacena efectivamente la información. Generalmente la información que se almacena en HDFS es replicada para soportar tolerancia a las fallas de los posibles data node. Es decir, que si falla un computador que es un data node, pues tenemos otro computador que puede responder a los servicios de un cliente, a pesar de que hayan fallas en un nodo de almacenamiento de datos. Entonces, HDFS propone dos elementos: el name node, que es el que almacena los metadatos de un sistema de ficheros, y el data node, que es donde efectivamente se guarda la información relacionada a los archivos en este fichero. Otro esquema de computación distribuida bastante popular es el BitTorrent. Se utiliza, como les digo, mayormente para distribuir archivos. Pueden ser archivos legales o archivos ilegales. Mucho de las películas, música, se comparte a través de este esquema de distribución de contenidos de un protocolo llamado BitTorrent. BitTorrent tiene unos elementos fundamentales en su arquitectura, que es un tracker, un seeder y un leasher. El tracker, digamos que es el que contiene los metadatos asociados a la información que se almacena en una red de BitTorrent. Tenemos el seeder, que es el que tiene información que yo quiero consumir, es decir, digamos que el seeder de alguna manera es el que tiene los datos que yo quiero acceder. Y tenemos el leasher. El leasher es el que toma los datos. ¿Está bien? Entonces, en estos esquemas de BitTorrent donde se comparten archivos, tenemos elementos que comparten información y hay otros que toman esa información. Los seeders son los que distribuyen o tienen la información, y los leashers son los que se encargan de tomar esa información de los seeders. Cuando llega por primera vez un nodo a una red de BitTorrent, él le consulta a un tracker quién puede ser ese seeder que tiene la información que él requiere, y entonces se conecta a esa red donde está el archivo que él quiere y empieza a tomar esa información. En algún momento ese leasher que está tomando información de los seeders se convierte en un seeder. Entonces él ya deja solamente de tomar información, sino que también se convierte en un elemento de distribución de información. Esto lo que nos permite en estos esquemas de BitTorrent es que nuestro sistema sea escalable. Entre más nodos formen parte de esta red de BitTorrent, mayor disponibilidad hay de la información que se mueve en estos ambientes. Finalmente, otro tema muy en boga hoy en día es el blockchain. Digamos que el blockchain lo que busca es gestionar información al estilo de un libro de contabilidad, donde en ese libro de contabilidad se van registrando operaciones, y entonces la gente puede consultar qué tipo de operaciones se han hecho en ese libro de contabilidad. Este libro de contabilidad claramente es un libro digital y tiene unas características o unas propiedades que lo hacen muy atractivo. Por ejemplo, que la información que se almacena en este libro es inalterable. Y otra característica que es muy atractiva es que si hay una pequeña alteración de la información que almacena este libro digital, muy fácilmente se puede comprobar dicha alteración. Entonces digamos que el blockchain se llama así, blockchain, porque es una cadena de bloques. Entonces si quisiéramos, estos son diferentes bloques, ¿sí? Estos rectángulos que vemos acá. Cada uno de estos rectángulos tiene un hash, ¿sí?, que lo identifica de manera única. Entonces, digamos que cada bloque tiene unos metadatos representados en hash,
tiene una información de un hash de un bloque anterior, tiene algo que es un Merkle root. Ese Merkle root forma parte de una estructura de datos llamado Merkle tree, o sea, un árbol de Merkle. Este Merkle root tiene un número de hash que es muy importante porque todas las transacciones que ocurran o se registren dentro de este bloque, dentro de los bloques hay transacciones, entonces van a tener que ser alteradas o tienen que llevar la información que está asociada a este número de hash. Entonces todas las transacciones que estén almacenadas en este bloque van a utilizar este número de hash para, digamos, ser firmadas de alguna manera. Lo que hacen los miners en estas redes de blockchain es que tienen que identificar el nonce. El nonce es un número de hash que, aplicado con el Merkle root y con el número de hash del bloque anterior, me da un hash. Entonces, digamos que lo que uno tiene originalmente en una red de blockchain es este número de hash, tiene el Merkle root y el hash del bloque anterior, y lo que hay que calcular es el nonce, y eso es muy costoso computacionalmente, y entonces por eso es que se premia a los mineros que logran identificar este número de hash que digamos cabe perfectamente en esta operación. Como mencioné hace un momento, una de las características que tienen estos blockchain es que ellos son bastante fuertes en cuanto a la capacidad de identificar cuando hay una modificación de los datos, y si hay una modificación de los datos, si ustedes se dan cuenta, si hay una modificación en este bloque, el número de hash cambia. Luego, de ahí en adelante, todos los bloques que dependan de este bloque pues van a quedar invalidados. Entonces digamos que este esquema es muy interesante porque nos saca de la ecuación alguna entidad centralizada que gestione la información, y realmente lo que tenemos es una estructura distribuida en la cual todos forman parte de ese consenso para determinar cuál es la información realmente válida en este libro digital de contabilidad, donde se almacenan diferentes transacciones y las transacciones están dentro de los bloques. Finalmente, hay que hacer una gran diferencia entre sistema distribuido y sistema descentralizado. Digamos que este que tenemos a mano izquierda es un sistema distribuido. Tenemos la aplicación en un lado, tenemos la base de datos en otro lado, pero el problema que tiene este sistema distribuido es que si nos falla el elemento que tiene la base de datos, pues nuestro sistema queda prácticamente inoperante. Entonces, un sistema distribuido, no por ser distribuido necesariamente es tolerante a fallas o es escalable. Para que nosotros podamos tener un sistema con esas características, pues tenemos que tener esquemas de redundancia para que, dado que si nos falla uno de los elementos que forma parte de mi sistema, los otros elementos que son redundantes pues puedan prestar los servicios que este esquema dejó de presentar. Entonces, hay sistemas que son distribuidos pero son centralizados. Por ejemplo, este es distribuido, la base de datos en una parte, la aplicación web en otra, pero son centralizados en el sentido de que hay una base de datos. Este esquema que está a la derecha lo podríamos pensar como un sistema híbrido, porque esta parte de acá es descentralizada y es distribuido. Esta parte sí es centralizada porque solamente tenemos un elemento que forma parte de la aplicación web. Bien, esto es, digamos, un abrebocas de lo que son las características de los sistemas distribuidos, porque son interesantes, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, y como observamos hay una gran cantidad de sistemas que actualmente operan en este mundo digital que nos prestan servicios bastante interesantes de computación que nos permite gestionar millones de personas, millones de peticiones.